Este es el problema 6.113 del libro Mecánica para Ingeniería Estática, cuarta edición, el cual nos menciona lo siguiente. Las dimensiones son A igual a 260 milímetros, B igual a 300 milímetros, C igual a 200 milímetros, D igual a 150 milímetros, E igual a 300 milímetros y F igual a 520 milímetros. El suelo ejerce una fuerza vertical F igual a 7000 Newton en la pala. La masa de la pala es de 90 kilogramos y su peso actúa en G. Los pesos de los enlaces AB y AD son insignificantes. Determine la fuerza horizontal P ejercida en A por el pistón hidráulico y las reacciones en la pala en C. Como se observa en la figura, se muestra una máquina, la cual, para hallar lo que nos pide, primero vamos a desensamblar a la máquina y con ayuda de las condiciones de equilibrio determinaremos lo que nos piden. Ahora pasaremos a la resolución del problema. Como un primer análisis, desensamblamos a la máquina y analizamos a la pala, realizando su diagrama de cuerpo libre. Observamos que en G actúa el peso de la pala. En la parte inferior, una fuerza F ejercida por el suelo. Por otro lado, D es un apoyo de tipo pasador, donde actuará una fuerza de enlace corto FDA considerada saliente, con un ángulo beta establecido. Esta fuerza FDA puede ser de tracción o compresión. Ello dependerá de los cálculos posteriores. Sin embargo, para hacer más fácil el cálculo, vamos a descomponer a esta fuerza FDA en sus componentes vertical, FDA seno de beta, y en su componente horizontal, FDA coseno de beta. Asimismo, en C, actuará una fuerza de reacción, que no sabemos en qué dirección apunta, pero conocemos a sus componentes C sub X y C sub Y, a las cuales vamos a dar un sentido cualquiera. Una vez analizada la pala, vamos a determinar el ángulo beta, el cual se muestra en la siguiente imagen, donde se ha formado un triángulo rectángulo con el ángulo beta. Entonces, beta sería igual al arco tangente de A menos D entre B, resultando un valor de 20,363 grados. Ya finalizado el análisis de la pala y hallado beta, nos damos cuenta que hay tres incógnitas: FDA de enlace corto, C sub X y C sub Y, las cuales necesitaremos tres ecuaciones para poder relacionarlas. Para ello, nos apoyaremos de las condiciones de equilibrio que se presentan a continuación. Aplicaremos las condiciones de equilibrio, ya que nos permite calcular los valores de FDA, C sub X y C sub Y. Para ello recordamos, la primera condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de las fuerzas en X, tanto la sumatoria de fuerzas en Y, son iguales a 0. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de momentos respecto a un punto es igual a 0. Entonces, aplicamos la primera condición de equilibrio para la pala, donde tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a C sub X menos la fuerza dA de eslabón corto por coseno de beta. Esto es igual a 0. ¿Quién sería nuestra primera ecuación? Asimismo, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a C sub Y más la fuerza dA de eslabón corto por seno de beta, más F, que es la fuerza ejercida por el suelo, menos el peso mg. Esto es igual a 0. ¿Quién sería nuestra segunda ecuación? Ahora necesitamos una tercera ecuación para encontrar todos los valores, aplicando la segunda condición de equilibrio para la pala en C. Entonces tenemos que la sumatoria de momentos respecto a C es igual al brazo F multiplicado por la fuerza ejercida por el suelo menos el brazo E multiplicado por el peso mg, más B menos C, que es el brazo, multiplicado por la fuerza dA seno de beta,
más el brazo D multiplicado por F de A coseno de beta. Esto es igual a 0. Y con esto ya tenemos nuestra tercera ecuación. Como ya tenemos las tres ecuaciones, podremos determinar los valores de la fuerza F de A y las componentes C sub X y C sub Y. Para hallar la fuerza F de A, reemplazamos la tercera ecuación con los datos del problema, resultando que la fuerza F de A es igual a menos 19.258,19 Newton. De modo que es negativo. Esto significa que la dirección considerada inicialmente no era el correcto. Por lo tanto, la fuerza F de A sería una fuerza de compresión y sería entrante. Hallando C sub X, reemplazamos la ecuación 1, dando el valor de menos 18.081,05 Newton. Este resultado es negativo, por lo tanto el sentido considerado inicialmente no era el correcto. Ahora, hallando C sub Y, reemplazamos la segunda ecuación. C sub Y nos da el valor de 512,62 Newton. Este resultado es positivo, por lo tanto el sentido considerado inicialmente era el correcto. Por otro lado, el problema también nos pide determinar la fuerza P ejercida en A por el pistón hidráulico. Para ello, realizamos el diagrama de cuerpo libre de la articulación A, el cual se muestra a continuación, donde encontramos a la fuerza P, a la fuerza DA y a la fuerza AB. Hemos descompuesto a la fuerza DA para facilitar los cálculos. Por la primera condición de equilibrio, en A, tenemos que la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza P más la fuerza DA coseno de beta es igual a 0. Esta sería nuestra cuarta ecuación. Luego, sustituimos la información dada en la ecuación 1 y 4, resolviendo, obtenemos que P es igual a menos C sub X. Como ya C sub X habíamos calculado anteriormente, entonces el valor de P es igual a 18.081,05 Newton. Por lo tanto, los valores que nos pide determinar el problema se muestran en la siguiente tabla.